este programa con nuestra invitada especial de esta mañana, la licenciada Janet Aguilar, quien es graduada de Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a la que cariñosamente le llamamos UCA, y también tiene una maestría en Psicología Comunitaria de la misma universidad. Se ha desempeñado como investigador en temas de violencia, reforma policial y seguridad pública desde 1997 y por 12 años dirigió el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP, de la misma Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, donde condujo diversas investigaciones sobre las temáticas como opinión pública, política, seguridad, pandillas, religiosidad. Entiendo que también ha trabajado mucho en temas de género, ha escrito artículos, se ha referido a lo que es la violencia, la seguridad ciudadana, la reforma policial, etcétera, etcétera, y actualmente es consultora para organismos nacionales e internacionales. Además de que nos comparte constantemente su opinión en el Twitter. Yo soy uno de sus más fieles seguidores en el Twitter. Bienvenida, Janet, y gracias por aceptar la invitación de Voz de Washington Media. Todo lo contrario, Daniel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar en este espacio compartiendo con la diáspora salvadoreña, gracias a la Voz de Washington. Y yo creo que es un momento importante, digamos, para fortalecer los lazos entre los salvadoreños residentes en Estados Unidos y el país, sobre todo a la luz de la situación de la pandemia, pero también de la tragedia que tenemos hoy día en El Salvador, agravada también por la situación de las tormentas del pasado fin de semana. Tristemente, estamos en medio de una crisis sanitaria y entramos ahora a lo que, como hablábamos extra cámara, sucede todos los años. Los desastres naturales, las lluvias, las inundaciones, los derrumbes, las cárcavas, los damnificados y todo esto que es cíclico, es anual, es repetitivo. Y no resolvemos un problema, entramos en otro, no superamos lo que sucedió el 3 de febrero y entramos ahora a una serie de decretos ejecutivos donde pareciera que hay un afán de hacer a un lado la asamblea. Vamos a hablar de todos esos temas esta mañana. Janet, sus apreciaciones así a grosso modo de todo este contexto. Bueno, yo creo que en primera instancia estos últimos 3 meses, sobre todo a partir del inicio de la pandemia, El Salvador se ha visto enfrentado con una serie de desafíos que desnudan los déficits históricos y estructurales que el país ha tenido en materia social, en materia económica, en materia de protección de la salud pública, en materia también de exclusión social. Es decir, ya el país tenía una situación sumamente complicada antes de la llegada de la pandemia. Como sabemos, alrededor del 40% de la población salvadoreña vive, de acuerdo a Digestic, en condición de pobreza, ¿verdad? Adicionalmente, hay una serie de condiciones asociadas a la exclusión social que dejan fuera a amplios segmentos de la población de muchos de los beneficios sociales y de, obviamente, derechos fundamentales como el trabajo, como el acceso a la salud, como el acceso a la educación. Todo esto también en un contexto de una extendida violencia que, pese a la reducción de homicidios, no ha desaparecido, porque en El Salvador el problema de la violencia no se reduce, no se simplifica los homicidios. Los homicidios son un problema y un problema grave, pero no son el único ni el que más afecta a la mayoría de la población salvadoreña, incluyendo las zonas donde hay fuerte presencia de pandillas. Entonces teníamos ya un escenario, digamos, de vulnerabilidad, de exclusión social, de pobreza, de informalidad. Es importante decir que alrededor del 70% de la población económicamente activa en El Salvador hoy día
trabaja en la informalidad. Entonces, esto como para que nos hagamos una idea de los impactos que todo esto ha generado, ¿no? Y sobre todo a partir de ciertas decisiones de políticas públicas para atender la pandemia. En este contexto, digamos, la pandemia viene a desnudar todos esos déficits históricos, esos vacíos, esas debilidades del país, la ausencia de políticas públicas de protección social, que de paso hay que decirlo, se han desmontado, ¿verdad? Ahora que se suma los efectos de estas tormentas, también han evidenciado la ausencia de un sistema de protección civil que permitiera prevenir al menos las muertes y atender de forma más temprana la situación de emergencia que tuvimos el pasado fin de semana. Entonces, hay, digamos, una condición ya muy complicada en El Salvador que se viene a profundizar con la llegada de la pandemia. Un sistema de salud pública que ya todos conocemos con muchas deficiencias, con serias limitantes en términos de la cobertura, con falta de insumos para atender la mayoría de necesidades de salud de la población, sobre todo de escasos recursos, y que además ante la llegada del gobierno, del nuevo gobierno, se le redujo el presupuesto. El Ministerio de Salud, es importante también situar esto, nos encuentra la pandemia en una condición en donde el Ministerio de Salud tiene incluso menos recursos en relación a los últimos 5 o 7 años. Entonces, en este contexto, digamos, hay distintos impactos que tienen que ver precisamente con las condiciones de desigualdad social en las que vive la gran mayoría de la población salvadoreña. Obviamente se decide mediante inicialmente un decreto legislativo, una ley de emergencia, confinar a la población como una medida preventiva, sobre todo siguiendo algunos lineamientos iniciales que dio la OPS en materia de confinamiento, aislamiento, pero se interrumpe buena parte de la actividad productiva en el país. En un país, como digo, donde el 70% de la población económicamente activa vive de la informalidad. ¿Qué significa? Que esta población, digamos que en edad productiva depende fundamentalmente de su autoemprendimiento, depende fundamentalmente de lo que vende cada día, de lo que gana cada día. No hay protección social, no hay, digamos, un salario fijo que garantice la cobertura de sus necesidades y las de su familia. Y obviamente, ante la llegada de la pandemia y el decreto de paralizar actividades y confinar a la población en sus viviendas, pues se ha generado, como hemos podido ver, una situación de crisis económica en las familias salvadoreñas, sobre todo porque, como digo, son personas que no tienen un salario fijo, que no tienen cobertura social, que no tienen, digamos, ningún respaldo empresarial que cubra los días no laborados, y eso básicamente en los primeros días ya genera una situación deplorable en muchas de las familias. Sin embargo, hemos de decir que en el caso de El Salvador, pese a todo, la gente ha obedecido la mayor parte de las medidas dictadas. La mayor parte de ciudadanos nos hemos sometido a la situación de confinamiento, de cuarentena que se decretó desde el gobierno y desde la Asamblea Legislativa, asumiendo los costos que eso implica. Sin embargo, yo creo que cuando se implementan este tipo de medidas, como lo señalan distintos organismos de derechos humanos, es fundamental considerar las condiciones desiguales en las cuales se somete a buena parte de la población a estas medidas. Yo decía hace un par de meses, no es lo mismo el confinamiento con una refrigeradora llena que con una refrigeradora vacía, ¿no?
no es lo mismo el confinamiento en condiciones en donde el espacio físico incluso permite, digamos, mayor comodidad, sobre todo tomando en cuenta que la gente va a permanecer ahí las 24 horas del día, y en el caso de grupos familiares grandes, tienen que, obviamente, digamos, convivir permanentemente en esos espacios. Cuando estamos hablando de comunidades donde hay 1 o 2 habitaciones, no sé, de 4 o 5 metros cuadrados, las condiciones son abismalmente distintas, ¿no? Y eso, bueno, genera mayores condiciones de estrés adicionales a las que ya genera una situación de pandemia. Entonces, Janet, sobre lo que usted está diciendo, a mí me trae acá la atención que hay un nuevo decreto ejecutivo. Han habido decretos, como usted lo mencionaba, legislativos, la declaración de emergencia, suspensión de algunos de los derechos o garantías constitucionales, y ahora el Ejecutivo está legislando. Hay un nuevo decreto. Usted me decía que no lo había leído todavía el texto. Yo tengo nada más un punteo sobre este decreto 29, si me permite traerlo a cuenta. La cuarentena, bueno, mientras más gente pone banderas blancas porque se le agotaron los alimentos, mientras tenemos a la depresión tropical o huracán, como le quieran llamar, Amanda, y a otro que parece que viene en camino, no recuerdo si se llama Cristóbal o algo así, tenemos este decreto que contiene: la cuarentena sigue hasta el 15 de junio. El transporte público sigue suspendido. Se debe salir a comprar conforme al último número de DUI, tal como estaba regulado. En las ferreterías y farmacias ya se puede comprar sin utilizar el DUI. El sector construcción puede trabajar únicamente para reparaciones por la tormenta Amanda. Al igual, las ferreterías pueden trabajar en un 40% de su personal para dar, digamos así, cubrir las necesidades de material que pueda necesitarse para reparaciones urgentes de las casas. No salimos de una pandemia, decíamos, y ahora estamos en la temporada de desastres naturales. ¿Qué reacciones le trae a usted este nuevo decreto? Hay un decreto de la Asamblea para tratar con el resto de la pandemia y que puede ser aplicable para estos desastres, que está en la mesa del presidente. El presidente dijo: lo voy a vetar, sin haberlo leído. Y ahí se incluye la reactivación económica, que ya se hace sentir, como usted lo dice. Hay gente que vive del día a día. Sí, bueno, efectivamente yo creo que una de las cosas que más ha afectado la manera en que hemos vivido los salvadoreños esta pandemia no solo son los déficits históricos que ya mencionaba, sino la manera en que se ha gestionado desde la política y desde los políticos, concretamente la situación de crisis institucional que se ha generado, que se ha activado en este contexto de choque de poderes. Lastimosamente, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no han podido entablar puentes para el diálogo y en muchos de los casos llegar a acuerdos mínimos para poder legislar en materia de las medidas de prevención. Hemos visto, sobre todo en los últimos 2 meses, una permanente pugna, disputa y sobre todo una embestida de parte del presidente de la República al órgano judicial, descalificando sus acciones, pero también suplantando acciones que le competen específicamente a la Asamblea Legislativa. Legislar, digamos, una cuarentena, una ley de emergencia es responsabilidad y facultad única de la Asamblea Legislativa. En el marco de esta legislación, el presidente puede emitir determinados decretos. Lo que hemos tenido es una hiperproducción de decretos legislativos sin asidero legislativo, es decir, decretos que han sido ilegales, pero que han sido impuestos a la población salvadoreña pese a los costos que eso ha implicado. Esto que usted ya mencionaba, tenemos un nuevo decreto, el decreto 29, que ayer se dio a conocer, no está vigente.
¿verdad? No está vigente aún, pero ya lo han circulado, pero que carece de toda legitimidad y legalidad en la medida en que no hay ley de emergencia. El presidente, como usted ya lo señalaba, ha dicho que va a vetar esa nueva ley, de manera que se genera un limbo jurídico y a nivel de la población, que quizás no tiene mayores nociones de todo lo que está pasando en materia jurídica y en materia de conflictos institucionales, esto viene a profundizar las condiciones ya de deterioro que ya tienen, porque no hay certeza de hacia dónde vamos. Es decir, por ejemplo, se han estado cambiando los números de DUI, que de paso es una medida de verdad para mí bastante tonta, en términos de que no veo cuál es el asidero técnico, epidemiológico, legal, que pueda coadyuvar a, digamos, la reducción de los riesgos de infección. Es decir, si ya los supermercados y los establecimientos estaban utilizando determinadas medidas de distanciamiento, de sanitización, que perfectamente habían funcionado, digamos, para facilitar el acceso a recursos de primera necesidad. Entonces, esto por ejemplo, del cambio de número de DUIs se está haciendo con cada decreto. Por ejemplo, yo le aseguro, hay mucha gente, pero además el decreto no está vigente. Sin embargo, ya hay una nueva regulación de números y de días asignados a los números de DUI que la gente no conoce. Hemos visto casos lamentables en los medios de comunicación de señoras que no tienen acceso a información, por ejemplo, de internet o medios virtuales, que llegan, digamos, muchas veces caminando porque no hay transporte público, como usted lo ha dicho, o sea, que es otra de las medidas que más bien, desde mi perspectiva, vulneran estos derechos fundamentales de la población a la libre movilización, al libre tránsito. No solo estamos confinados, sino estamos paralizados. Frente a una emergencia, la gente no tiene opciones para moverse, porque además, como la mayoría de ustedes saben, se han cancelado los permisos para el funcionamiento de Uber y de varias empresas de transporte. Entonces, básicamente está acorralando a la población a una situación bastante agobiante. Hemos visto, como digo, casos de señoras que han tenido que caminar de un municipio a otro, llegan, hacen la cola del súper de 1 hora, porque hay que decirlo, esta distribución de los DUIs lo que ha hecho es hacer más lento el ingreso y aumentar el tiempo de espera afuera de los establecimientos. La señora espera 2 horas y cuando llega le dicen, no, mire, hoy no le toca. Simple y sencillamente porque en la noche habían aprobado un decreto que definía un nuevo cambio. Entonces, se está vulnerando realmente derechos fundamentales a la población sin justificación técnica, sin razones médico-legales, sin argumentos epidemiológicos, porque lo más lamentable del caso es que este gobierno ha tomado decisiones con base a criterios, desde mi perspectiva, políticos o económicos, más no criterios epidemiológicos, ¿verdad? La vida o la economía, dice el presidente en su justificación para mantener a la población encerrada por otras 2 semanas, y a la vez dice, bueno, como la gente no hace caso, tenemos a un pueblo altamente desobediente, tenemos que imponer un poco por la fuerza, por la seguridad pública, las medidas para que la gente no salga, porque si sale se va a contagiar todo el país y el sistema va a colapsar. Esos son los grandes argumentos. Usted que maneja el tema de la seguridad pública, con relación a este caso, a los derechos humanos, ¿cree que tiene algún peso dándole un poquito de crédito a esas 2 justificaciones? Mire, en primer lugar, es un falso dilema, digamos, poner en contradicción el tema de salud o economía. Es decir, en un contexto en donde
las necesidades materiales son fundamentales para incluso garantizar la salud de la población. No son derechos que están contrapuestos, más bien son derechos que tienen que armonizarse, y eso es precisamente lo que ha faltado en el país. Pero además, desde mi perspectiva, Daniel, este gobierno ha utilizado la pandemia para militarizar la respuesta sanitaria, para hacer una securitización también del enfoque de la pandemia con otros objetivos. Yo señalaba ayer, por ejemplo, que desde mi lógica, desde mi interpretación, esta manera en que se ha utilizado a la policía y al ejército para vulnerar derechos fundamentales, para restringir e imponer por la fuerza los lineamientos, las directrices de la pandemia, someter a la población a confinamiento, tienen como objetivo instalar un clima de miedo dentro de la población, pero además someter a la población por la fuerza bruta, en este caso de las entidades, de las fuerzas de seguridad. Lo que hemos visto desde mi perspectiva es que esta situación de emergencia y la situación de excepcionalidad debido a la misma está siendo utilizada por el Ejecutivo para capitalizar y concentrar mayor poder. Y en base a eso también justifica el irrespeto a otros órganos de Estado, imponer sus decisiones sobre otros órganos y vulnerar derechos humanos de la población bajo la justificación de que se está protegiendo la salud. Ya organismos internacionales han señalado de nuevo que las fuerzas de seguridad tienen que participar bajo principios de respeto a la legalidad, de respeto a los derechos humanos y evitar agravar la situación ya en sí misma difícil que la gente está viviendo. Pero lo que hemos visto en El Salvador con estupor y con mucha indignación es cómo a mucha gente se le detuvo arbitrariamente, ilegalmente, sin control judicial, por ir a comprar o por ir a trabajar, bajo el criterio del militar o del policía que lo detuvo, ¿verdad? Y fueron llevados miles de personas a centros llamados de contención en condiciones de hacinamiento que más bien reúnen todos los factores asociados a la propagación de enfermedades. Hemos tenido casos de personas que han adquirido el COVID-19 dentro de los centros de contención a los que habían sido llevados por la policía por supuestamente violar la cuarentena. Entonces, creo que estas medidas han sido extremadamente draconianas, pero además han sido la justificación perfecta para que el presidente y su brazo armado, en este caso el ejército y la policía, más bien someta a la población a un mayor control social y, desde mi perspectiva, un mayor control político, porque la configuración de este escenario en donde, digamos, hay más miedo a la policía que a la pandemia, tiene otros objetivos, y tiene objetivos que, desde mi perspectiva, más bien buscan instalar ese clima de miedo o esta ideología de miedo de cara a otros propósitos que en el mediano plazo se advierten, ¿no? Uno de ellos es el avanzar en el proyecto político autoritario de Bukele y su grupo. En este momento, siendo justos, ¿está quebrada la institucionalidad o todavía funciona, aunque sea de manera muy, pero muy mínima, dicha institucionalidad? Digo porque si tenemos al Ejecutivo sacando decretos en la noche, porque la Asamblea no está reunida en la noche, y sin hacer peticiones a la Asamblea y sin coordinar con la Asamblea, si tenemos al Ejecutivo denunciado por las organizaciones y las personas que velan por los derechos humanos dentro de El Salvador y fuera de El Salvador, aún congresistas estadounidenses han puesto la voz de alerta, si tenemos a los medios, a los periodistas independientes que no están bajo aquellas empresas, no trabajan para aquellas empresas que reciben pautas publicitarias del Ejecutivo, que por cierto,
tiene gran inversión en cuanto a publicidad. Si tenemos a un fiscal inoperante, que cualquier militar, cualquier soldado se puede negar a dar la información y hasta ahí llega todo. Un 9 de febrero donde un personaje de los mismos de siempre, a los 20 años de arena, llama a la insurrección y entra el presidente al Palacio Legislativo con todos los militares. Si tenemos que ese lenguaje de descalificación de los otros órganos continúa y el presidente hace lo que le da la gana y la Sala de lo Constitucional emite resoluciones que son incumplidas, frente a todo ese panorama, ¿para usted está quebrada la institucionalidad o todavía falta para llegar a esa conclusión? Mire, nosotros esperamos, digo nosotros, creo que el sector, sobre todo clase media y sector académico, activistas, gente vinculada a derechos humanos, tenemos todavía esperanza que se activen los controles institucionales frente a tanto abuso. Ha habido alguna reacción de la Sala de lo Constitucional a nivel jurídico, emitiendo sentencias, resoluciones de inconstitucionalidad, sentencias de habeas corpus para liberar a las personas detenidas arbitrariamente, y otra serie de recursos que se han activado, y sobre todo en la Sala de lo Constitucional. Pero el presidente está desobedeciendo, como sabemos, estas resoluciones, e incluso él ha cargado en contra de la Sala. Hay un discurso muy beligerante para descalificar a la Sala, y en las últimas cadenas nacionales, con mucha preocupación, yo he visto cómo se abroga todos los poderes y facultades, porque él fue elegido por el pueblo. La Asamblea Legislativa también fue elegido por el pueblo y tiene la misma legitimidad. Entonces, pero se resiste a someterse al control político de otros órganos de Estado e instancias que constitucionalmente tienen esa facultad. Hasta ahora la preocupación, como usted ya lo señalaba, que tenemos muchos, es la tibieza de la Sala de lo Constitucional para hacer cumplir estas resoluciones. Creo que hay suficientes argumentos para proceder a un antejuicio en contra del presidente por desacato, y también otros, de acuerdo a los abogados, otros delitos que se han consumado incluso en el marco de la pandemia. Incluso sacando el evento vergonzoso del 9 de febrero, que también debería de ser juzgado, porque de mi perspectiva fue un autogolpe de Estado, pero si evaluamos el comportamiento del Ejecutivo en el marco de la pandemia, ha caído en una serie de ilegalidades, de inconstitucionalidades y de desacatos, actos arbitrarios, delitos, hechos delictivos como, por ejemplo, detener ilegalmente, sin control judicial, a cientos de personas, ¿verdad? Exponerlas a una situación de enfermedad y de muerte en un contexto de una emergencia. Entonces han ocurrido hechos demasiado graves como para que las instituciones no operen. Esperaríamos que en algún momento la Asamblea Legislativa reaccione, sobre todo las fracciones mayoritarias de Arena y del Frente, para poner paro a estos abusos. Pero también se requiere, como usted decía, un fiscal que realmente funcione como operador, en este caso penal, para poder facilitar esos procesos. Lastimosamente vemos un fiscal también bastante ausente, un fiscal que no actúa con firmeza, que parece no tener la fuerza, temor, o está, digamos, respaldando también posiblemente la postura del presidente. No sabemos qué está pasando. Lo cierto, Daniel, y amigos y amigas que nos escuchan, es que hay una situación de desprotección. O sea, lo digo yo, digamos, como ciudadana, nunca me había sentido en los, digamos, años de posconflicto en una situación de limbo, de incerteza jurídica, de desprotección.
¿verdad? ¿Quién protege los derechos de los ciudadanos? Estamos hablando, hablemos de los ciudadanos más vulnerables. ¿Quién los protege? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Quién vela porque esos derechos fundamentales no se vean violentados por el poder político de turno? Es decir, pareciera ser que, digamos, más allá de las organizaciones de derechos humanos y tal, que denuncian, que se pronuncian, que hacen lobby a nivel internacional para dar a conocer lo que está pasando, pues no pareciera que a nivel de los contrapesos políticos existe la fuerza, la contundencia, el valor y la legitimidad para poner paro a este régimen, ¿verdad?, que tiene cada vez más rasgos autoritarios. Desde mi perspectiva, El Salvador, lo hemos visto claramente en este primer año de gestión, se encamina a un proceso de consolidación de una dictadura, ¿verdad? Se han allanado las condiciones, se están allanando las condiciones para el establecimiento de un régimen dictatorial en un contexto en donde no parecen haber contrapesos que puedan poner paro a todos estos abusos. Tristemente yo coincido con esa conclusión y preocupa. En este momento, como usted lo menciona, hay muchos derechos humanos que están siendo vulnerados y que parecieran pasar desapercibidas dichas violaciones por parte de la mayoría de la población. Incluso algunos aplauden las cosas que se están haciendo por parte del Ejecutivo. Tenemos a un procurador de derechos humanos que de alguna manera ha puesto pues la voz de los afectados en el contexto de los medios, ¿verdad? O en el contexto de la denuncia internacional. Pero lo que dice el Ejecutivo, este procurador es inconstitucional. No obstante, la sala no ha dicho todavía eso, e incluso la sala lo ha mandado, la sala de lo constitucional, a investigar las violaciones a los derechos humanos. Lo que usted mencionaba, yo como abogado me identifico con eso. Personas detenidas porque violaban una cuarentena, que están un mes o más. Personas detenidas sin haber un proceso, el policía lo detiene y a esa es verdad absoluta, no hay recurso contra este acto de autoridad, no hay manera de proteger a los ciudadanos, porque incluso los abogados están que no pueden salir, las organizaciones de abogados no se pronuncian, los colegios de abogados no emiten mayor protesta, y como que hay una aceptación implícita de este estado de cosas. La cuestión de los derechos humanos pareciera ser visto como algo etéreo. ¿Es realmente etéreo el asunto de los derechos humanos? ¿Por qué tiene que preocuparnos que se estén dando este tipo de violaciones? Porque podría ser que una vez pasada la pandemia o superada la pandemia, vamos a decir, porque no va a pasar tan luego, el Ejecutivo se reencauce y las cosas se hagan bien. Pues yo creo que en relación a su última pregunta, lo primero que hay que decir que derechos como la vida, la integridad, la dignidad no pueden ser suspendidos, no pueden suspenderse ni siquiera en situaciones excepcionales. Es decir, los gobiernos están obligados por ley a defender esos derechos. No es un tema de una opción, si quieren o no quieren proteger esos derechos, están obligados, han jurado defender esos derechos de la población. Y hay todo un marco jurídico que establece los mecanismos de protección de esos derechos. Esto, digamos, en primera instancia. En segunda instancia, todos los seres humanos, en este caso, indistintamente de donde nazcamos, nacemos con derechos inherentes, que nadie nos puede quitar, ¿verdad? Y esos derechos que incluyen derechos económicos, derechos fundamentales como la vida, la integridad, derechos fundamentales que tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación,
derechos que también tienen que ver con el ámbito económico-social, lo que se llaman derechos económicos sociales, ¿verdad? Como el derecho al trabajo, como el derecho a la protesta social, como el derecho a la participación. O sea, son derechos consagrados en la mayoría de nuestras leyes, en todas nuestras leyes, pero también en instrumentos internacionales que El Salvador ha suscrito y frente a los cuales se ha comprometido a cumplir. Entonces hay toda una estructura institucional internacional en materia de derechos humanos que vela porque esos derechos son cumplidos, y cuando un Estado incumple esos derechos, cuando hay una práctica sistemática de violación de esos derechos, ese Estado es sancionado y denunciado a nivel internacional. En muchos de los casos esto no tiene implicaciones legales, es decir, que van a meter preso a un presidente por haber violentado esos derechos humanos, pero sí tiene repercusiones para el Estado salvadoreño, tiene repercusiones en términos de su imagen internacional, tiene repercusiones en términos del respaldo que pueden ofrecer otros países a El Salvador, incluyendo cooperación técnica e internacional, y tiene también repercusiones en términos de la legitimidad con la que puede ser visto un gobierno que violenta los derechos humanos, que usa la fuerza excesiva para someter a la población y vulnerar derechos fundamentales en un contexto de mucho sufrimiento, Daniel, porque hay que decirlo. O sea, las condiciones de la pandemia, al ser condiciones de mucho estrés, estamos frente a una enfermedad desconocida, es decir, una situación extraordinaria para la población, sobre todo para la población de escasos recursos. En este contexto es donde más se tienen que proteger los derechos de la población. Ya la gente está muy mal, la está pasando mal, está aguantando hambre, está sin trabajo, está en una situación de estrés, de incertidumbre de qué va a pasar. Y encima las acciones, gubernamentales de manera deliberada vulneran derechos adicionales como hemos visto, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las detenciones e incluso, amenazas, malos tratos, lesiones que policías y militares han cometido en contra de personas que circulaban en la calle o incluso cerca de sus casas y que por alguna razón pues creyeron que estaban vulnerando la cuarentena y los maltrataron, ¿no? Entonces, hay una situación muy grave para el país, pero que va a tener repercusiones a nivel internacional. En este momento, por ejemplo, se señala, en un momento en donde el país está buscando recursos a nivel internacional, está buscando, por ejemplo, colocar los bonos que la Asamblea Legislativa le aprobó hace unos meses. Parece ser que hay condiciones muy adversas también por la calificación de riesgo del país, el hecho de estar en esta situación de conflictividad, de crisis institucional, de conflictos entre órganos, genera incertidumbre a nivel internacional y va a impedir muy probablemente que El Salvador obtenga recursos en este contexto. Adicionalmente, ya usted lo mencionaba, Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los principales cooperantes de El Salvador, desde el Congreso se han regulado una serie de mecanismos que los países receptores de esa cooperación tienen que cumplir para poder recibir esos flujos de donación o de apoyo técnico y financiero. Lo que ha pasado es que ya hay una alerta en el caso de El Salvador de parte del Congreso y están observando atentamente la situación, ¿verdad? Hemos visto pronunciamientos incluso bipartidistas de distintos congresistas, tanto demócratas como republicanos, expresando su preocupación por la situación de El Salvador. Hemos visto organismos internacionales de mucho prestigio con comunicados señalando la preocupación y el riesgo de debilitamiento democrático que está pasando en el país. Es decir, hay una voz, podemos decir, en los últimos meses se ha alzado una voz común a nivel internacional y a nivel nacional en ciertos sectores
de repudio, de rechazo a este tipo de acciones, ¿no? Que de verdad no habíamos vivido, pese a el deterioro que sufrió la democracia en los gobiernos de Arena, luego los desmanes de los gobiernos del FMLN, no habíamos vivido una situación de deterioro institucional, de deterioro democrático tan profundo como el que estamos experimentando en este primer año de gobierno. Entonces, tenemos, licenciada, tenemos una serie de derechos vulnerados. Inicialmente uno dice, bueno, el derecho a la libertad de movilización, ¿verdad? O derecho de locomoción, la elección del domicilio, porque hasta lo regularon así, ¿se acuerda? En el primer decreto que suspendía ¿verdad? Los derechos. La ley de excepción, sí. Ajá. Tenemos el derecho al trabajo, a procurarse pues el medio de sustento. Tenemos incluso el derecho de ingresar al país, a su país de origen, ¿verdad? En el caso de los varados, porque los deportados entiendo yo que no han parado de entrar, y vamos a tener una plática un día de estos con alguien que está trabajando con las comunidades transnacionales, con los que regresan, sí, los retornados, ¿verdad? Tenemos un montón de derechos que no aparecen así tan evidentes, que están siendo violentados. Y usted dice, y usted menciona eso, ¿verdad? De que esto pareciera que va para peor, aún superada la pandemia. Entonces tenemos el otro año, que es un año de elección, y aún este año se están violentando derechos políticos de los ciudadanos, porque no se puede hacer campaña, no se puede trabajar, no puede todo salvadoreño participar en política. Pero vamos a tener elecciones, no sabemos qué va a pasar ahí, se van a alargar un poquito, el tribunal parece que mantiene fijo el calendario. Tenemos los varados, los deportados que decíamos, tenemos los centros de contención. ¿Qué más, licenciada? Mire, yo quizás quisiera señalar el tema de los varados, que sin duda se están configurando graves abusos y violaciones a sus derechos desde el momento en que se les ha impedido por más de 70 días ingresar a su país, a un país que es suyo. Incluso muchos extranjeros que están nacionalizados también no han podido entrar en condiciones ya de miseria, de pobreza en muchos de los casos, porque ya no tienen los recursos para mantenerse fuera y han estado sobreviviendo con apoyos externos, ¿verdad? Entonces, creo que hay toda una serie de vulneraciones que sumadas en una demanda colectiva realmente hacia el Estado salvadoreño, hacia el presidente y sus ministros, podría poner en aprietos al país. Creo que el nivel de abusos ha sobrepasado los límites, ¿no? Y es importante que los ciudadanos no solo conozcan sus derechos, sino que sepamos activar los mecanismos legales, tanto nacionales e internacionales, que tenemos para hacer ejercer esos derechos. Entonces, yo esperaría que, bueno, entiendo que están muy organizados, pero como mínimo una demanda colectiva hacia el Estado por todos los daños y perjuicios que eso ha ocasionado a nivel de su economía, a nivel familiar, a nivel de su estado de salud mental, esta imposibilidad de poder ingresar a su país. En muchos de los casos han tenido que dejar niños, bebés, ¿verdad?, a cargo de otras personas. O sea, estamos frente a una situación de sufrimiento muy grande. En esa línea,
digamos, el escenario es bastante complicado y la mayor preocupación, como usted ya lo señalaba, Daniel, es que viene, sobre todo que viene en un escenario de incerteza jurídica, de incertidumbre, de conflictos entre órganos. Yo veo con mucha preocupación, sobre todo porque desde mi perspectiva, pocas veces había visto un gobierno tan incompetente, incapaz, pero también inhumano y insensible a las realidades que vive nuestra gente. Veo con mucha preocupación el futuro inmediato. No estamos hablando de los próximos 3 años, el futuro inmediato, frente a tanta incapacidad, no solo técnica, que pasa mucho por eso, porque la mayoría de los funcionarios que están a cargo de las principales carteras de Estado no es gente que tiene la formación, ni está capacitada, ni ha tenido experiencia en la administración pública, sino además una postura de tosudez, de prepotencia, de descartar incluso las capacidades que el país ya había venido construyendo en diferentes ámbitos. Hablábamos fuera de cámara cómo se desarticuló el sistema de protección civil en el país que Naciones Unidas en 2010 declaró como el más vulnerable del mundo a nivel socioambiental, donde el 90% del territorio es vulnerable. Entonces se han desmontado capacidades institucionales y no se han creado otras, pero además un gobierno con una enorme prepotencia y soberbia suficientemente sobrado para decir yo lo hago solo. O sea, en ningún país se van a superar déficits como los que tenemos únicamente desde la acción de un ejecutivo. Esto requiere el concurso de todos, esto requiere el establecimiento de puentes, pero también de aunar esfuerzos desde los diferentes sectores. En el caso, por ejemplo, del tema de la violencia, que es uno de los temas que yo más he estudiado, digamos, uno de los factores de éxito de la reducción sostenible del crimen y de la inseguridad en muchos países ha sido precisamente la coordinación multisectorial, multiagencial. Es decir, estos esfuerzos coordinados en donde todos suman, porque son problemas transversales muy complejos que requieren de la participación de todos. Pero aquí lo que hemos visto es un gobierno que está peleado con medio mundo, que descalifica al sector empresarial, que descalifica al sector de derechos humanos, que ningunea a las organizaciones de sociedad civil, que ultraja a los organismos internacionales de derechos humanos, que incluso cuestiona a naciones que nos han apoyado como México, es decir, vemos una situación de verdad, desde mi perspectiva, de torpeza política para gestionar asuntos del Estado que tienen una repercusión directa en los derechos de la población, porque al final las consecuencias las estamos sufriendo todos y sobre todo las van a sufrir, como estamos viendo ahora en medio de estas tormentas, los más pobres, los más vulnerables. Hemos visto también algunos tweets, sobre todo del presidente, donde hace referencia, y esto tiene que ver con su especialidad, la seguridad pública, o una de sus especialidades, el tema de la seguridad pública, y manifiestan, miren, los homicidios han bajado, este día tuvimos 0 homicidios, en este mes tuvimos solo 64 homicidios, y pues no se quejen, ¿verdad? La pandemia no ha matado a la cantidad que se proyectaba. Los diputados sí querían que matáramos a una buena parte de la población, pero gracias a las acciones ejecutivas prontas y acertadas, esto ha bajado y hemos incluso incidido en los homicidios para que se reduzcan significativamente. Pero yo estaba viendo por ahí, recordando mejor dicho, que en abril hubo un fin de semana bastante oscuro, donde las pandillas se activaron y asesinaron a, no recuerdo, como 70 compatriotas, ¿verdad? En más o menos 3 días. Entonces, pareciera de que solamente se ha metido la basura debajo de la alfombra,
o que se ha contenido esto porque la gente está encerrada. ¿Cómo ve usted la seguridad, no solo en este momento, sino una vez que se reabra la economía y una vez que volvamos a circular libremente los salvadoreños? Sí, mire, yo creo que esa es una de las cosas que más preocupan, los efectos post-pandemia a nivel económico, pero también a nivel social. Es decir, el país va a quedar sumido en altos niveles, mayores niveles de pobreza, de miseria, de desempleo. Eso es lo que nos espera. Ahora mismo FUSADES adelantaba que la pobreza va a aumentar de 40% al 52%. Esa es una de las proyecciones que se tiene. Y bueno, no tenemos estimaciones gubernamentales de la pérdida de empleos, pero se proyectan varios cientos de miles de empleos. En este escenario, Daniel, lo que posiblemente pueda ocurrir, esperemos que no, es un aumento de la delincuencia común como resultado de la situación de hambre, de miseria, de desempleo que va a estar enfrentando buena parte de la población. En un país en donde también hay una elevada oferta de actividad ilícita, ¿no? Probablemente mucha gente se va a sumar por la misma necesidad. Quizás no solo acciones de delincuencia común, sino también a colaborar con la delincuencia organizada por un tema de simple necesidad, ¿no? Porque recordemos que pese a todo, la evolución del fenómeno criminal en El Salvador tiene fuertes raíces sociales, fenómenos como la exclusión, la falta de oportunidades, los hogares rotos, la falta de presencia del Estado en zonas tradicionalmente abandonadas en cuanto a cobertura de servicios básicos, protección del Estado, son nichos que han favorecido la reproducción del fenómeno de la violencia y de la criminalidad en El Salvador. En este caso, sumado a estos escenarios, las condiciones post-pandemia que adelantan escenarios dramáticos, apocalípticos en términos de cómo vamos a quedar, va a favorecer, desde mi perspectiva, una agudización de la violencia y de la criminalidad, pero también de otras expresiones de violencia social, porque este gobierno ha sido totalmente incapaz de definir una política de salud mental para atender los problemas precisamente psicosociales que se está generando incluso durante el confinamiento. Hay efectos post-pandemia, post-confinamiento, que ya lo estamos viendo en otros países, que tiene que ver con que se exacerban los niveles de violencia de la gente, de irritabilidad, de conflictividad en un país como El Salvador, en un contexto, Daniel, en donde el gobierno ha promovido el odio y la división. Yo, de verdad, ni siquiera en los peores gobiernos de Arena había visto cómo desde el liderazgo político se ha promovido una mayor fractura entre los salvadoreños en un país en donde aflora la conflictividad al menor evento, ¿verdad? No tienen conciencia de cómo están abonando realmente a la reproducción de la violencia con todos estos discursos de odio, de división, de descalificación y también de estos mensajes que legitiman el abuso de la fuerza, sobre todo policial y militar. Entonces vemos un contexto en donde la violencia de diferentes sectores, violencia social asociada a todos los problemas con los que la gente, la sociedad va a tener que cargar posterior a la pandemia, pero también violencia criminal asociada a la misma necesidad económica de generar recursos, aunque sea por los medios ilícitos, se puede generar en el corto mediano plazo, ¿no? Como efectos, consecuencias posteriores e inmediatas de esta situación, y ante la falta precisamente de una planificación de Estado, de una planificación de país,
que prevea estos procesos, ¿verdad? Que prevé estos procesos de reinserción. ¿Qué va a hacer el gobierno con estos, no sé, 500,000, 1,000,000 de desempleados? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el plan? Para reubicarlos, que fueron desempleos generados a partir de los desaciertos en las políticas de Estado durante el encierro colectivo. Yo quiero traer a cuenta dos grandes grupos que también han sido afectados, y ustedes estoy seguro que conocen mucho más en detalle sobre esto, y que no se mencionan incluso mucho en las discusiones de las redes sociales. En primer lugar, los casos de violencia de género, que parecieran haberse disparado durante la pandemia y que prácticamente están quedando impunes. El otro grupo es los pacientes que no son COVID. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es diabético y no sé qué más tiene y me dice, mira, he tratado de conseguir una cita para que me hagan, qué sé yo, ¿verdad? Cirugía o lo que necesite con bastante urgencia y me dicen de que no hay, y estamos hablando del Seguro Social, no hay espacio porque ahorita la prioridad es el COVID. Entonces, que se mueran todos los demás pacientes porque vamos a atender el COVID. Esos dos grandes grupos parecieran estar siendo ignorados dentro de lo que es el debate, la media, ¿verdad? Sí. Ya que haciendo referencia a lo que usted hablaba. Sí, efectivamente. Yo creo que quisiera más bien plantear dos ideas en relación a su pregunta. Por un lado, la incapacidad que ha tenido el gobierno de atender efectivamente, con base a criterios médicos, epidemiológicos, la pandemia, con una respuesta inmediata y efectiva, pero además la incapacidad para manejar la pandemia, pero además las demandas permanentes en materia de políticas sociales, que incluso en un contexto de pandemia o de emergencia son más apremiantes, ¿no? Porque las condiciones bajo las cuales se generaron o se generan muchos de estos problemas, incluso de salud pública, se agravan durante contextos, digamos, de crisis de salud pública. Entonces, no han tenido la capacidad para atender, o sea, para mantener la ejecución de políticas permanentes, sobre todo políticas sociales de atención a estos grupos, y a la vez manejar el tema de la pandemia. Uno de los elementos que se está señalando precisamente es que el gobierno se ha volcado al tema de la pandemia y está desatendiendo, digamos, todas las otras demandas sociales. Esto sin duda va a terminar, como usted ya lo menciona muy bien, agravando las condiciones de riesgo de vulnerabilidad de la población, y además va a generar condiciones incluso para que se generen mayores vulnerabilidades asociadas a esas precondiciones, porque por ejemplo estas personas con una precondición de salud adversa son también pacientes vulnerables al COVID. Entonces vemos que por un lado, digamos, se está abandonando, no se está atendiendo todo este tema. Vemos ahora cómo frente a la tormenta han tenido que dar palos de ciego y reaccionar, porque no se tenía un sistema de protección civil. No hay, digamos, todo un sistema de albergues activado, no hay un monitoreo de parte del Ministerio del Medio Ambiente de las zonas de vulnerabilidad que permitan tener una respuesta temprana, ¿verdad? Antes de que sucedan los eventos. Entonces, eso, digamos, por un lado. Y luego, no haber previsto que bajo las condiciones de confinamiento, de estrés, de crisis que se vive en un contexto como la pandemia, se exacerban comportamientos, digamos, en este caso, conductuales inapropiados, pero también se exacerban determinados hechos de violencia frente a los cuales había que haber previsto la implementación de ciertas políticas, ¿verdad? Por ejemplo, esto es ampliamente conocido que frente a situaciones de emergencia o de una situación de desastres naturales,
hay un aumento de los niveles de violencia intrafamiliar. Esto pasa siempre. Entonces, no ha habido un plan, ¿verdad? Ni siquiera se menciona, cuando usted oye a los funcionarios, no aparece ni el tema de salud mental ni el tema de prevención de la violencia. Hasta ahora todos los esfuerzos que se habían venido haciendo desde el ISDEMU, desde la Secretaría de Inclusión, desde otras instancias estatales en coordinación con las redes de organizaciones de mujeres para activar sistemas de protección frente a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género, se han desarticulado, ¿verdad? Bueno, si usted me pregunta, yo no sé quién es la directora del ISDEMU. Es decir, ni qué es lo que hace. Ni qué es lo que hace, es decir, todas estas agencias sociales que tenían ya algún avance en materia de políticas formuladas, pero también protocolos de atención, sistemas de atención temprana. Yo misma, cuando comencé a trabajar en estos temas, conocí muy de cerca todos los protocolos de atención. Ya en el 95 el ISDEMU tenía un programa de prevención de la violencia intrafamiliar que incluía atención domiciliar. Ahora no vemos nada de esto. Y luego el tema del abuso sexual también infantil, porque en este contexto de confinamiento, las mujeres y los niños son los más vulnerables, ¿verdad? No ha habido un monitoreo, un programa de atención, de prevención que focalice también a las víctimas, es decir, vamos a probablemente, dentro de los efectos post-pandemia, una sociedad más traumatizada aún por los impactos de la violencia sexual que no han sido atendidos. Y luego, la otra cosa que da un poco de pena, pero es bochornoso decir de que las estadísticas han bajado y que por lo tanto son ahora más efectivos. No estoy hablando de los homicidios, sino de otros delitos, son ahora más efectivos porque se ha reducido la denuncia, por Dios. O sea, en condiciones como esta, no hay condiciones para la denuncia porque la víctima incluso está más vulnerable en el ámbito privado, ¿verdad? Sujeta básicamente a la voluntad del agresor, está amenazada. Y luego la policía, como usted ya lo señala, está volcada a la pandemia, ¿verdad? Sin duda que mucha gente ha llegado a poner denuncias y como es habitual incluso en condiciones normales, posiblemente ni le han dado importancia a estos hechos. Toda dentro de las características del gobierno pareciera de que no está preparado para bregar con diferentes situaciones simultáneamente. Yo recuerdo cuando hablaban del plan control territorial que lo presentaban como la panacea y que iban a llegar a los territorios, iban a llevar todos los servicios y a desarrollar esos territorios para que la gente pues fuera saliendo de esas situaciones de violencia y que incluso hasta programas para que la gente adquiriera sus casas y clínicas, etcétera, etcétera. Y todos los recursos se volcaban al plan control territorial. Ahora tenemos que todo está volcado, como usted lo señala claramente, a la pandemia. Y los demás problemas no se atienden, las demás necesidades de la población no se atienden. Por ejemplo, yo voy a traer a cuenta uno bien básico, el derecho al agua. Todavía siguen muchas comunidades sin haber resuelto el problema del agua. Es más, creo que esa rehabilitación de las pavas hasta está suspendida, si no me equivoco. Tenemos, por ejemplo, y usted lo mencionaba, que no hay un programa de protección civil, o al menos no es efectivo, ¿verdad? Tal vez haya algo pírrico. Pero tenemos aún, que funcionaba en coordinación con las gobernaciones políticas departamentales, pero el presidente dijo, los gobernadores son figuras decorativas, son macetas y hay que quitarlas. Por ahí hay algunos memes, ¿verdad?, al respecto, que no los voy a tener en cuenta. Sí, lamentable. Pero tenemos a un ministro de gobernación que no tiene gobernadores, como lo hablábamos en esta cámara, y está trabajando con el director de Protección Civil que ni el nombre le sabemos. Y aquí no se trata de que querramos traer de regreso a Jonás, sino que hacer que funcione ese sistema.
¿estamos ante un problema de incompetencia o estamos ante una priorización equivocada por parte del Ejecutivo cuando lanza sus políticas de Estado? Mire, yo creo que aquí es una mezcla. Lo que está afectando a la gestión de la cosa pública en El Salvador, me parece que puede ser una mezcla de inexperiencia en la gestión pública, porque no es lo mismo administrar una alcaldía, ¿verdad? Aunque sea la capital, que un país. O vender motos. Obviamente, de hecho hay conflicto de intereses entre la gestión pública y una visión empresarial, pero además de la inexperiencia en la gestión de la cosa pública, la incapacidad, inexpertez, es decir, no hay gente tan especializada, digamos, en las principales carteras de Estado, salvo algunos cuadros como de los que yo conozco y que me parece que son los más calificados, la ministra de Educación. Digamos, hay muchos funcionarios en carteras importantes que no tienen ninguna formación técnica, no han tenido ninguna especialización en las áreas que están dirigiendo. El ministro de Obras Públicas, por ejemplo, ¿verdad? Además de ser muy joven, o sea, no tiene ninguna experiencia en lo que se refiere a un tema tan complejo como la obra pública. Entonces, pero adicional a ello, no, me parece a mí que la misma soberbia y esta manera de actuar como muy por su cuenta no les ha permitido crear equipos de asesores o de apoyos técnicos. Porque una cosa a veces es el ministro, ¿no? Que como ya el mismo presidente dice, se solo firma. Pero se supone que está rodeado por un equipo de expertos, de técnicos que los asesoran en cada área. Parece que aquí no hay, ¿no? Y luego el otro elemento que yo sí quiero poner en la discusión es que me parece que no hay intención realmente de transformar las condiciones del país. No hay intenciones auténticas de elevar las capacidades institucionales para hacer avanzar El Salvador. Yo creo que aquí hay un interés más bien de lucrarse de la cosa pública. Es decir, muchos de los funcionarios actuales son empresarios, incluyendo el propio presidente de la República, y no han dejado de ser empresarios en un contexto donde se han rodeado de grupos económicos, de grupos de poder fáctico que han estado cooptando al Estado y aprovechándose de sus recursos. Estoy hablando de las administraciones de Arena, sobre todo Tony Saca, hasta las últimas dos. Estas mismas estructuras, estos mismos grupos, son grupos que están orbitando en torno al actual gobierno. De manera que lo que podemos ver, sobre todo por la opacidad y la resistencia a rendir cuentas que tiene el actual gobierno, y lo hemos visto ahora en la pandemia, es que posiblemente, digamos, van a haber hechos de usos apropiados de recursos del Estado, ¿verdad? Un saqueo sistemático del Estado que ojalá se logre documentar. Lastimosamente, digamos, dada la lentitud con la que funcionan las instituciones de justicia en el país, esto se viene a veces a documentar o a enjuiciar 5 años después, hasta que han perdido el fuero. Pero, digamos, estamos frente también a un riesgo grande de un uso patrimonial del Estado por parte de estas estructuras vinculadas a los círculos cercanos al presidente. Entonces, yo honestamente no creo que mucha de esta gente haya llegado con esa visión de ser servidor público, de servir para beneficio de la colectividad, sino han llegado a servirse, a utilizar el Estado. Y yo creo que esto, lastimosamente, y en un contexto como el actual, donde el país va a quedar quebrado, no sé qué va a pasar. Pero, por ejemplo, ayer circulaba una información de
las empresas que están proveyendo la alimentación en los centros de contención. Es un gran negocio, y un gran negocio ligado a gente vinculada a los financistas, operadores políticos, en su momento de nuevas ideas. Es decir, digamos, igual en el caso, por ejemplo, de los insumos, es decir, llama poderosamente la atención que el tema de fondo de los conflictos en los últimos meses, de los conflictos del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, ha sido básicamente la ley de emergencia, pero fundamentalmente el tema de las compras directas. De la CAP. Exacto. Entonces, es claro, y no tienen ninguna moral en decirlo, en expresarlo. Entonces, lo que ha circulado en las redes, y ojalá hubiese una investigación de lo que está pasando, es que más bien se están aprovechando de esta coyuntura de compras directas, como ha pasado históricamente en El Salvador, para utilizar ese acceso a recursos del Estado y favorecer determinados grupos de poder económico, empresas, grupos familiares cercanos al gobierno, ¿no? Esto no es nuevo en El Salvador, ha venido pasando históricamente, y parece ser que eso no ha cambiado. Quizás lo que ha cambiado ahora es que es más burdo, más evidente, que no lo ocultan. Tal vez la imagen con altos niveles de popularidad del presidente en El Salvador sea la culpa de que se haga sean esos actos de corrupción más burdos, como usted lo señala. Hay tres cositas que no quisiera que se me quedaran para aprovecharla, como le había dicho. La situación de vulnerabilidad del país quedó expuesta claramente el domingo pasado. Lamentablemente es muy probable que no sea el último desastre natural. Han habido temblores, creo, usted está allá y sabe mejor, sí. ¿Verdad? La situación pareciera volverse más complicada para esta administración en cuanto a gobernar, y gobernar teniendo esos objetivos y no el bien común, y con todas esas falencias se complica, ¿verdad? La situación del país. Y ahora viene el otro reto, que incluso Honduras estaba anunciando ahora que ya ellos van a dar ese paso. Donde yo estoy ya estamos en la fase 2, la reapertura de la economía. Tal parece que se va a alargar un poquito más que el resto de Centroamérica. Pareciera que va a comenzar hasta en julio. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Pues hay una clara resistencia del gobierno, digamos, a avanzar en este plan escalonado, digamos, para reactivar la economía y proceder con la apertura de empresas. Están prolongando sin justificación la apertura, y hemos visto que más bien optaron por negociar con ciertos grupos de empresarios, ¿verdad? Y en virtud de la ruptura con ANEP. En la práctica, digamos, esto viene a generar mayor incertidumbre jurídica, pero también laboral para las empresas. Hay empresas que han cerrado temporalmente y que están muy afectadas, pero que tienen condiciones para poder reabrir. Posiblemente otras, sobre todo las micro y pequeñas empresas, si no hay un plan de reactivación, de apoyo con recursos, no van a poder abrir. Hasta ahora no tenemos, digamos, información de que haya un plan de reactivación gubernamental con todos los elementos que implica la atención diferencial de las distintas necesidades empresariales, ¿no? No es lo mismo un plan de reactivación de la micro y de la pequeña que de las medianas y de las grandes. Es decir, esto implicaría también la inversión de mayores recursos para implementar en la apertura medidas de protección y protocolos de protección
que de nuevo requieren, ¿verdad? Nuevos elementos para funcionar. Parece que esto no se ha previsto aún, es decir, el gobierno incluso evade hablar de una inmediata reapertura, pero además tampoco hemos tenido información de que hay, como digo, un plan escalonado, como ya lo han anunciado o están por iniciar otros países en Centroamérica. Eso, digamos, a la larga va a venir a profundizar la crisis, ¿verdad? La crisis económica, y probablemente, como digo, muchas empresas se van a ver en la difícil decisión de tener que cerrar, digamos, debido a la misma incertidumbre y a la insolvencia jurídica. Hasta ahora no tenemos tampoco información de que se estén gestionando planes de financiamiento con el sector financiero del país para estas empresas, es decir, no hay claridad, y al igual que los ciudadanos y los empresarios también lo han señalado, el limbo en el que se está, es decir, no se sabe. Y obviamente desde una perspectiva empresarial es clave la planificación, es clave vislumbrar cómo van a ir preparando las condiciones para operar, porque incluso cada rama de la economía requiere, y cada negocio en particular va a requerir condiciones, medidas, recursos particulares, ¿verdad? No solo de las mascarillas, sino también de la disposición. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, hemos visto cómo hay toda una reorganización del funcionamiento operativo de las unidades económicas, entonces de los establecimientos, de medidas de seguridad adicionales. O sea, se va a requerir una mayor inversión de recursos que en este momento no es viable. Entonces, se ve un escenario muy, muy complicado. Algunos, ¿verdad?, lanzan la hipótesis de que hay una intención del gobierno de afectar a ciertos sectores, de quebrar ciertas empresas en una lógica de venganza, como bueno, sucedió hace poco, ¿verdad?, con este cierre arbitrario de una empresa que precisamente fabricaba mascarillas y entiendo yo insumos de protección como gabachas, exacto. No lo sé, ¿verdad? Entonces, si el gobierno opera en esta lógica, se va a someter al país a una situación de incertidumbre, y como digo, esto termina afectando las proyecciones de desarrollo económico, porque los indicadores macroeconómicos también van a caer, pero también el riesgo país está cayendo, ¿verdad? La disponibilidad de inversores extranjeros en las condiciones actuales se va a ir retirando. Es decir, al final se van a ir alineando lastimosamente una serie de condiciones adversas para someter al país, Dios no lo quiera, en una condición de una profunda crisis, ¿verdad? En que nuevamente los más afectados son los más pobres y es la población más vulnerable. Entonces no sabemos qué puede pasar y luego cómo esto también pueda generar nuevos flujos migratorios en búsqueda precisamente de empleo, de una mejor vida, huyendo de la miseria, huyendo de la pobreza que se puede instalar en el país. O sea, esa parte nos va a afectar directamente a nosotros. Incluso debería de ser algo que países como Estados Unidos, México lo consideren, porque van a tener que bregar con esos flujos migratorios, buscando desesperadamente sobrevivir y sacar adelante a sus familias. Yo sé que hay mucho de qué hablar con usted, hay muchos temas que se nos quedan pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, las encuestas, que yo sé que usted estuvo 12 años, entiendo, coordinándolas desde la dirección del Instituto de UDOP, sí, de la UC.